Pues bueno, como todavía somos aprendices de estas técnicas modernas, se ha cortado el vídeo. Entonces vamos a hacer un empalme para que veáis que los vídeos no están editados. Entonces, ahora con respecto a esta obra, creo que es importante, con el paso del tiempo y salvando que estoy hablando de auténticamente de un pintor que se ganó la vida y hizo dinero vendiendo este tipo de pinturas y que estuvo viviendo en Mallorca pues bastante tiempo, con lo cual pues es otro de esos pintores que pasaba por las galerías o que tenías acceso a ellos. Entonces el famoso Antonio Llobet, el auténtico, el original, el vikingo, como lo llamaban los críticos en Mallorca. Entonces, ¿qué haría yo con esta obra? Para mí esta obra está demasiado cargada para ser una pintura postimpresionista o una pintura que actualmente tuviese un poco de empaque. Entonces, las cosas fundamentales que voy a enumerar, que son esos 8 puntos importantes que creo que tiene la pintura, es, primero, tenemos que trazar la parte que va a ser lo que nos va a dividir el fondo, uno de los planos, pues lo tengo un poco elevado. Perfecto. Si yo ahora quiero quitar elementos para darle importancia a mi obra, tendría que decidir qué era lo importante. Lo importante que es la barcaza de la construcción, ¿qué historia quiero contar? Porque aquí cuento muchas historias. Cuento que hay un pequeño embarcadero de madera con unos niños jugando. Cuento que hay una calle que se ve que debe ser de pescadores, donde incluso hay unos carteles pegados. Veo esas chabolas, esos chamizos o esas construcciones o de restos de barcos o de... lo encuentro un poco difuso. No sé qué historia quería contar aquí Antonio Llobet, igual que he visto obra suya, paisajes importantes, considero que aquí está demasiado cargado. La muestra que os enseñé de los 3 minutos anteriores pintando la barca, estaba claro que el pintor dio una importancia a una parte concreta de la obra que era una barca. Entonces, si yo decido qué historia contar, diría, bueno, pues puedo contar primera historia. Puedo contar la historia de una barca, entonces haría esta primera barca y aquí, pues sí, evidentemente construiría el skyline, ¿vale? Y evidentemente después, para decir que estoy en Barcelona, pues está claro que las chimeneas estas que hay que están en la confluencia de la Rambla y del Port y de lo que es actualmente el Moll de la Fusta y demás, pues evidentemente la dejaría para situarla y después otra construcción importante, en este caso sería las torres de la Catedral esta de Barcelona de Gaudí. ¿Vale? Entonces tendría una línea, tendría profundidad, sí, podría ir a un primer plano, ¿vale? Quizás esto, lo que es este dársena o lo que sea, no sé cómo se llama, no sé traducirlo al castellano, pues posiblemente lo pondría aquí, ¿vale? Lo pondría aquí y le daría esa relevancia a la barca, pues haciéndole aquí unos cordajes con una boya y tendría un primer plano, un segundo plano, tendría el mar con sus reflejos, ¿vale? Y crearía ese skyline que se pudiese identificar esos edificios. Entonces, esta sería la esencia del cuadro. Si yo quiero contar la historia, que sería la segunda, si quiero contar la segunda historia, sería lo mismo, subiría la línea del horizonte, no la dejaría baja, perfecto, muy profesional. La barca la obviaría, crearía esa primera línea, quizás desplazaría a este punto, colocar a unos de los personajes para que tuviese, a lo mejor lo pondría pescando, ¿vale? Crearía algo más romántico.
ateniéndome a la realidad ¿cuál sería? El impresionismo, ¿cuál sería? O el posimpresionismo, evidentemente volvería a ser el skyline, para compensar si era la construcción de la barca, para decir que eran las drasanas, pues evidentemente tendría que crear ese peso y lo crearía pues aquí, evidentemente. ¿Vale? Y si quiero demostrar el tamaño de la embarcación, pues bueno, qué mejor referencia, evidentemente, que esos tejados que Antonio Llobet dejó reflejados, ¿no? Y volvería otra vez a dejar esa importancia con esas torres de la Catedral de Barcelona y esas chimeneas, esas 3 chimeneas, es que ahora no recuerdo exactamente el nombre de la calle donde están, porque he pasado muchas veces por ahí, pero estarían ahí. Entonces volvería a dejar una obra equilibrada, pero obviaría los puntos que están creando esa obra tan dispersa. Puedo ir a otra tercera interpretación, que sería, por ejemplo, volver a crear esa línea. Si os dais cuenta, sobre la hoja vuelvo a dejar subido lo que es la línea del horizonte. Vuelvo a tener que recrear ese primer plano, ¿vale? Si quiero dejar aquí esa pasarela, ese embarcadero, que no me salía el nombre, ese embarcadero, pues si quiero dejar aquí algún personaje, pues bueno, pondría quizás a un personaje, pero los obviaría, no pondría personas. Entonces situaría pues una embarcación aquí, ¿vale? Una barca de pescadores aquí. Volvería a amarrarla porque creo que es más estético, no moviéndose, porque no tiene demasiado, no le acabo de encontrar demasiado sentido, es como si realmente eh, si se iba a ir la barca, pues quizás era en otra posición. Esta barca que tiene aquí, por ejemplo, si veis, es una barca suelta, le falta ese detalle de tenerla sujeta, de tenerla amarrada, no es lógico, no es una buena construcción. Volvería, evidentemente, es ciudad, es construcción, no queda otra que volver a crear ese skyline de la ciudad, es una zona urbana. Y aquí pues volvería otra vez a tener la barcaza esa principal. Y si aquí he puesto una figura, pues quizás aquí para compensar pues pondría un par de figuras más. Pero no recrearía exactamente toda la drasana, todo lo que es el muelle de este embarcadero con tanto personaje. Creo que eso queda más cuando hay más distancia, como el cuadro que estuvimos viendo también de una marina, así paisaje de zona urbana, que era el puerto este que os enseñé en unos vídeos anteriores de Pascual Bueno, donde los personajes sí están a un primer plano, que están trabajando los pescadores, y entonces evidentemente sí se requiere muchísima más profundidad. Entonces, Antonio Llobet, paisaje. Sobre ese paisaje, ¿qué hemos aprendido? Los 8 puntos que os pongo en el texto, que pongáis la línea del horizonte siempre en una parte superior de la obra, que si queréis poner personajes, que los estudiéis muy mucho para ver qué historia queréis contar, y después que si estáis pintando de memoria tenéis que ser coherentes con la historia, tenéis que ser prudentes con lo que estáis contando. Si ponéis personajes, pues bueno, distribuirlos de forma coherente, que en este caso sí lo ha hecho Antonio Llobet, pero no cometáis el fallo de dejar una barca ahí a la deriva en unas drasanas o en un puerto pesquero sin amarrar. Eh, si ponéis personajes, pues bueno, estudiar bien el punto de luz. Aquí sí ha sido muy profesional, que ha dejado esas zonas oscuras. Y después os cuento la siguiente historia y la última.
que es, si este cuadro se hizo para vender en Holanda, en Noruega, en Finlandia, había mucha gente que venía a Mallorca o que conocía España y tenían un concepto muy idealizado de lo que era la luz. Entonces, si quieres vender algo en Holanda, pues tienes que meter un concepto, una construcción más al estilo del que va a comprar, porque si tú haces algo que no encaja en el mercado que vas a querer vender, evidentemente no vas a vender. Y esta obra está realizada posiblemente en Noruega, así me lo demuestra el sello de la tela y el sello del marco, por lo tanto, quizás no se llegó a vender porque yo sí la compré en el año 1979 en las Galerías Universo, cuando él expuso, que estaba en Mallorca. Bueno, ya estaba en Barcelona, pero solía exponer frecuentemente en Mallorca también, porque había un mercado más amplio, con más divisas en aquel momento. Y, y creo que Antonio Llobet, como buen paisajista, como buen post-impresionista, también sabía mucho de mercadotecnia. Entonces, quizás estos colores eran más para ese mercado norte europeo que no para un mercado más mediterráneo, que teníamos mucho más claro que un yacht, una barca de pescadores de la zona de Mallorca y de las zonas costeras no tiene esta construcción, eh, que, que son otro tipo de embarcaciones. Y poco más os puedo contar, que espero que el vídeo os sea entretenido, que tengáis un buen motivo para ir descubriendo pintores de los que no se suele hablar mucho en el mercado español, que es gente que ha estado fuera, que es gente que ha sido más famosa fuera de España que la propia España, y que realmente seguimos infravalorando lo que tenemos, como yo, que soy más famoso en la luna que aquí. Entonces, amigos, vamos a ver si se puede conectar bien los dos vídeos, y si no se puede, pues haremos parte 1 y parte 2. Espero que os lo hayáis pasado bien y a pintar, que son 2 días.